Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío Ormazábal. Este es el curso de Física Ambiental y la clase del día de hoy corresponde al módulo del martes entre las 8:30 y las 10:30, creo. Y las clases que van a tomar conmigo van a ser relacionadas con el balance de energía. Balance de energía en varias partes. Primero lo vamos a entender de manera global. Vamos a ver qué es el balance de energía en el planeta Tierra, de dónde viene la energía, los tipos de energía y bueno, varias cosas más. Entonces hoy vamos a ver una parte teórica. En la otra clase, que va a ser el próximo lunes, ahí espero verlos. Vamos a pasar la segunda parte del balance de energía, en donde vamos a ver ya el balance de energía en la superficie de la Tierra y vamos a encontrar el vínculo con el cálculo de variables relacionadas con el balance de masa, como por ejemplo la evapotranspiración, la evaporación, entre otras cosas. Y bueno, vamos a empezar entonces. Primero me van a hablarle un poco sobre mí para que me conozcan antes de escucharme y que me crean lo que les voy a decir. Les cuento que yo soy licenciada en Geofísica de la Universidad de Concepción y también soy magíster en Meteorología y Clima de la Universidad de Chile. Como hobby también soy divulgadora científica. Me gusta mucho predicar sobre el cambio climático. El cambio climático tiene mucho que ver con el balance de energía. Ahí les voy a hablar un poco sobre el tema. Y también, claro, pertenezco a dos organizaciones en donde publicamos varias cosas bien interesantes. Una de ellas es Red Lama, que pertenece al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que es en donde investigo además. Y el otro ya se llama Geociencias para Terrícolas, que es en donde solo con otros investigadores nos juntamos y hacemos cosas. Así que veamos si quizás más adelante podemos hacer algo con ustedes también. También a veces soy investigadora, trato de hacer papers, estoy empezando mi carrera de investigación, en particular me gusta el área de la predictibilidad del clima a escala de Cadal. También soy programadora, bueno, en general los que tenemos que dedicarnos a esta área tenemos que programar sí o sí, así que a ver si es que hacemos algo también en el taller que nos va a tocar la próxima semana, el martes. Yo programo en R principalmente, pero también C, MATLAB, Python, Batch, etcétera, cosas que ustedes van a ir aprendiendo, pero idealmente acá vamos a usar R. Bueno, sobre las clases que vamos a ver en esta oportunidad, en este par de clases que van a ver conmigo, yo utilizo una bibliografía bastante variada, pero todos tienen el mismo ítem de balance de energía. Algunos lo tienen más específico, pero a mí me gustan mucho estos tres libros. Está el Wallace, el Hartman y el Stuhl. El Stuhl es como el más, donde pueden ver los conceptos más básicos. Principalmente lo que vamos a ver en esta presentación, casi todo lo saqué del Hartman. En el Hartman está el capítulo de balance de energía global, el balance de energía superficial y también está el capítulo de humedad, de balance de masa del ciclo del agua. Así que el Hartman es como el principal y el Wallace también es muy bueno. Sin embargo, el Wallace tiene a veces un poco más de dificultad en la matemática y en cosas así, así que no se confundan porque no vamos a ver, no vamos a utilizar la matemática tan fea del balance. Ya vamos a tratar de verlo simplificado para que ustedes adquieran el concepto, pero no es la idea que ustedes deriven todo de nuevo, ni nada por el estilo. Entonces, para partir la clase, como les dije, vamos a hablar del balance de energía. ¿Y la energía qué es? La energía de alguna manera es lo que a nosotros como planeta nos da el calor para subsistir, para poder realizar nuestras actividades cotidianas. Nosotros tenemos que transferirnos calor, tenemos que recibir ese calor de algún lado y también tenemos que devolverlo. Sin embargo, el calor se ve en varias cosas, en varias oportunidades, o sea, en varias actividades cotidianas de la vida, y en general este puede ser transportado desde o hacia un sistema de varias maneras. Ya, la primera manera se llama de forma de radiación, que afortunadamente este método no requiere intercambio de masa. O sea, no depende de que hayan átomos en el aire para que se transporte, así que
puede transportarse en el vacío, ¿ya? Luego viene la conducción, que no intercambia masa, pero sí necesita un medio para transferir el calor a través del movimiento de las distintas moléculas y átomos, la colisión entre ellas. Y luego viene la convección, que se transporta calor mediante intercambio de masa, o sea, una masa de aire, por ejemplo, yo les voy a poner ejemplos del aire en general, una masa de aire cálida se va a mover hacia el oeste y por lo tanto ahí va a haber un intercambio de calor, ¿ya? O lo contrario, de repente vienen masas de aire fría desde las latitudes más altas y nos traen olas de frío, etcétera. ¿Ya? Pero como nosotros vamos a ver el balance energético en general, contarles que entre la Tierra y el Sol, como ustedes saben, solo existe vacío. Por lo tanto, la transmisión de energía solo va a ocurrir mediante la primera manera, que va a ser radiación. O sea, vamos a hablar de energía radiativa principalmente en esta presentación. Primero, entonces, bueno, ¿qué es esta energía radiativa? ¿Qué es la radiación? Bueno, la radiación electromagnética, si se acuerdan un poquito del colegio, se produce gracias a estas famosas ondas electromagnéticas, ¿ya? Que es un juego entre la electricidad y el magnetismo. Su origen no es tan fácil tampoco que, no, que nos metamos en su física, eso ya daría como para otra clase, pero en esta clase solo ustedes quiero que sepan que es una onda. ¿Ya? Y yo sé que ustedes se acuerdan, porque ustedes vieron en el colegio probablemente, o en física, que una onda tiene ciertas características que a nosotros nos van a permitir clasificar estas ondas según su origen o según sus propiedades. Aquí abajo le puse recordatorio porque yo sé que todos vimos más o menos esta imagen de la onda en el colegio. Y bueno, primero vamos a hablar de la amplitud, que es la distancia vertical entre la punta de una cresta, la cresta es el punto máximo de la onda, más alto de la onda, y el eje de la onda, que el eje de la onda este rojito. Y la amplitud define de alguna manera la energía que tiene la onda, qué tan energética es. ¿Ya? También por otro lado tenemos que la otra propiedad es la distancia entre cresta y cresta, puede ser entre cresta y cresta o entre valle y valle o entre los dos puntos intermedios. A eso se le llama una longitud de onda, o sea, cuando una onda se hace completamente, ¿ya? La onda sube, la onda baja, esa es la longitud de onda. Y bueno, estas ondas además se transportan en el espacio, ¿ya? Porque acá había una línea de tiempo, entonces esto va transportando en el espacio. Entonces ahí aparece una nueva propiedad que es la frecuencia, ¿ya? La frecuencia de una onda entonces se va a definir como el número de longitudes de onda, o sea, el número de estas onditas enteras que pasan por un punto dado en el espacio, o sea, esta onda se va transportando y este es un punto fijo en el espacio, entonces la onda va transportando y la cantidad de veces que pasa esta onda completa por este punto va a ser la frecuencia y esto se mide en hertz, ¿ya? Entonces, en general también existe otro concepto, otra propiedad que se llama la longitud de onda, como les comenté, y estas dos características se pueden relacionar entre sí. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia y la multiplicación de ambas, de la longitud de onda por la frecuencia, va a ser igual a la velocidad de la luz, que es igual que c. En este caso la vamos a denominar c. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Que toda la radiación electromagnética, sin importar su longitud de onda o frecuencia, va a viajar a la velocidad de la luz. ¿Ya? La velocidad de la luz se define como un número que es 3 por 10 elevado a 8 metros por partido por segundo. Entonces, todas las ondas electromagnéticas se relacionan la frecuencia y la longitud de onda de manera inversa con la velocidad de la luz. ¿Qué quiere decir que sean inversas? Quiere decir que, en este caso, acá les muestro el espectro de electromagnético, es decir, todos los tipos de onda de las distintas longitudes de onda, porque así las vamos a clasificar. ¿Ya? Entonces, el espectro electromagnético va a ser una clasificación de ondas en donde se van a dividir estas por su longitud de onda y por su frecuencia. Y acá podemos ver que a mayor longitud de onda, que sería como el eje de abajo, el eje inferior, mayor longitud de onda, menor va a ser la frecuencia, porque la frecuencia crece hacia la izquierda y la longitud de onda crece hacia la derecha.
¿ya? En este caso, claro, la frecuencia se denota con una letra que se llama nu, ¿ya? Entonces, al final, este sería el significado de esta ecuación, chiquillos, ¿ya? Bueno, y volvamos a este gráfico. Como les dije, estas propiedades de las ondas nos permiten clasificarlas. Nosotros utilizamos el espectro electromagnético para clasificarlas, y acá podemos ver que este espectro se compone de distintas subclasificaciones. Están los rayos gamma, están los rayos X, está la radiación ultravioleta, está el espectro visible, que es lo que nosotros podemos ver, la radiación que el humano puede ver. Está el infrarrojo, están las ondas microondas, están las, las ondas de radio larga, etc. Hay ondas que son muy grandes, incluso 10 elevado a 8 metros, o sea, miles de kilómetros, y ondas que son muy chiquititas, ¿ya? En general, estas ondas, las que son más chiquititas, tienen más energía porque son más penetrantes. Y bueno, ustedes saben, tienen un montón de usos las diferentes ondas de este espectro. Los rayos X se utilizan harto en la medicina. En general, también nosotros sabemos que los rayos ultravioleta, por ejemplo, vienen del Sol, así que ya sabemos más o menos dónde se ubica acá el espectro de la radiación que viene del Sol, porque sabemos que trae rayos ultravioleta. Les cuento de antemano que la radiación terrestre, que también la Tierra tiene su propia radiación, está más o menos en el infrarrojo. Después viene el microondas, que nosotros sabemos para qué se usan las ondas de microondas, y las ondas de radio, está más decirles que literalmente ustedes ahora están viéndome gracias al uso de las ondas de radio, y agradecemos nuestra vida a ellas, ¿ya? Entonces, bueno, ese es el espectro electromagnético. Esto fue como una introducción para que ustedes sepan más o menos de qué les voy a estar hablando cuando hablamos de onda, de longitud de onda, de radiación de onda corta, radiación de onda larga, ¿ya? La radiación de onda corta van a ser estas de acá, las que están más cerquita de las longitudes de onda más cortas, más pequeñas, y las de onda larga van a ser las que se acercan más al lado derecho, que le vamos a llamar de longitud de onda larga, ¿ya? Pero bueno, volvamos al concepto de balance de energía. Ya nosotros sabemos que el balance se hace, entonces esta energía va a estar en forma de radiación. Pero ¿qué pasa? Nosotros en la Tierra en general queremos tener un clima estable, queremos que exista un balance, porque si no hay balance las cosas pueden cambiar y podemos tener una catástrofe climática. No sé si les suena conocido eso, pero bueno, ya van a ver que efectivamente nosotros esto lo podemos estar cambiando. Pero en general pensemos que estamos en un balance, que de hecho lo hemos estado hace como 10.000 años, que hemos tenido así las condiciones climáticas óptimas para que la Tierra para que los humanos se desarrollen en la Tierra, para que se generen las civilizaciones. Todos los hechos históricos más importantes han ocurrido en los últimos 10.000 años, que justo cuando el clima ha tenido un balance energético perfecto, no ha tenido cambios, todo perfecto para que la vida se desenvuelva en la forma que la conocemos. Entonces, ¿y qué significa que haya un balance energético? Significa que toda la energía que entra al sistema, en forma radiativa, como sabemos, tiene que ser igual a la que sale. Y de esta manera, el delta T, que es el diferencial de temperatura, va a ser cero, es decir, no vamos a tener cambios de temperatura. Ahora, ¿qué pasa si una de estas dos flechas es mayor que la otra? Por ejemplo, ¿qué pasa si lo que entra es mayor a lo que sale? Este delta T va a ser mayor que cero y la temperatura va a empezar a aumentar. Si pasa lo contrario, si es que emite más de lo que entra, va a empezar a disminuir. No queremos ninguno de esos dos casos. Lamentablemente estamos viviendo estamos viviendo un aumento de la temperatura, pero eso sería materia para otra clase. Les voy a explicar bien porque esta tierra que les puse acá, les puse una flecha que entra y otra que sale, pero no es tan fácil, chiquillos. Al final de la clase vamos a comparar este diagrama con el que les voy a mostrar al final, que van a ver que es bastante complejo, pero ustedes lo van a entender perfecto al final de esta clase. Bueno, se complica un poco porque se ponen más flechas. Fíjense que ahí se agregaron más flechas, pero el balance de energía en la Tierra es controlado principalmente por tres componentes, ¿ya? Primero está la energía que llega desde el Sol, que es el que de alguna manera el más importante porque es el que comienza el ciclo radiativo. Luego, al calentarse la superficie de la Tierra, esta en respuesta debe emitir radiación de vuelta al espacio exterior, y esta sería esta línea roja que va hacia afuera, que libera energía en forma de radiación. Y hay un tercer componente
que es el famoso efecto invernadero, que lo que hace es captar energía terrestre en la atmósfera con ciertos gases que tienen propiedades para hacerlo y la reemiten de vuelta hacia el espacio y también hacia el espacio exterior, o sea, de vuelta hacia la superficie terrestre. Entonces, estos tres forzantes hacen que nosotros tengamos un balance energético estable y que tengamos una temperatura apta para la vida y se llaman forzantes externos del sistema climático. Entonces partamos por el primero, vamos a irlo a tratar de entenderlo, no solamente con conceptos, sino también con algunas ecuaciones, vamos a ver algunos números, cómo funciona, y de alguna manera la idea es que podamos calcular en base a esta información el balance terrestre, o sea, el balance de energía, y podamos hacer algunos cálculos pequeños. Entonces, bueno, como les dije, la radiación solar es el inicio del ciclo, el inicio del balance de energía. Y nosotros somos afortunados porque la Tierra orbita al Sol en un periodo de 365 días, como sabemos, y mantiene en general una distancia relativamente constante con el Sol, lo que hace que la energía que tengamos durante el año sea relativamente la misma. ¿Ya? Gracias a esto, entonces, el Sol nos va a brindar una fuente de energía en forma de calor y luz estable y que va a ser muy cómoda para la vida en la Tierra, ¿ya? Ahora, lleguemos un poquito a los números. ¿Cómo entonces nosotros podemos medir la energía que el Sol libera, que el Sol emite, y cómo nosotros podemos además después traspasarlo a la energía que nos llega acá a la Tierra? Bueno, primero contarles que lo que se hace es que, bueno, ya se midió hace mucho tiempo, dos conceptos que son súper importantes para poder determinar esto que les digo, que es la luminosidad y la irradianza. La irradiancia. La luminosidad entonces se va a definir como la tasa total a la que se libera energía desde el Sol por fusión nuclear, ¿ya? Porque esa es la manera en que el Sol emite energía. Adentro están los átomos de helio, de hidrógeno peleando y hacen fusión nuclear. O sea, todas estas cosas que se han tratado de hacer en la Tierra, que son súper peligrosas, en el Sol se hacen naturalmente y generan mucha energía, mucha energía en forma de luz, de radiación principalmente, ¿ya? Entonces, a este concepto, a esta propiedad, le vamos a llamar luminosidad del Sol y la vamos a definir como L0 y se mide en watt, ¿ya? Que watt también significa joule partido segundo, y joule es una unidad de medida directa de energía, o sea, es una tasa total de energía. Tasa de energía es joule partido por segundo, ¿ya? Tratemos de usar bien las unidades de medida. Acá, por ejemplo, a mí me faltó poner aquí al ladito la unidad de medida, chiquillo, pero como les dije, es watts o joule partido segundo. Por otro lado, está la irradiancia, que se define como la energía por unidad de tiempo por unidad de área, o sea, es el flujo dividido área. ¿Ya? Dicho de otra manera, se mide en watt partido metro cuadrado o también en joule partido segundo por metro cuadrado, o sea, energía por unidad de segundo por unidad de área. Entonces, la irradiancia en la fotosfera del Sol, la fotosfera es la capa superficial del Sol, o sea, la irradiancia justo que depende directamente de esta luminosidad que estaría liberando el Sol, sería entonces, se denota con una S de la fotosfera va a ser flujo partido área, flujo ya sabemos que es la luminosidad, sobre el área de la esfera, de esta capa que es una esfera, que es 4pi r cuadrado, donde r cuadrado sería el radio de la fotosfera. Hacemos ese cálculo y entonces la irradiancia en el Sol, justo en la salida del Sol, es 6.4 por 10 elevado a 7 watt partido metro cuadrado. ¿Ya? Esta irradiancia es la que nosotros vamos a cuantificar acá en la Tierra, que es lo que llega acá a la Tierra. Entonces, estos números los tenemos que tener más o menos en la mente. Intentémoslo. Bueno, ¿cómo nosotros podemos determinar cuál es la cantidad de energía que llega al planeta Tierra? Para eso tenemos que tener en consideración que la cantidad de energía que viaja desde el Sol hacia el espacio exterior, hacia cualquier lado de la esfera que salga desde el Sol hacia afuera, debe mantener su luminosidad, ¿ya? Y para esto entonces se debe cumplir la siguiente relación. Flujo, que va a ser la luminosidad, va a ser igual a la irradiancia por 4pi de cuadrado, ¿ya?
4pi de cuadrado es nuevamente el área de una esfera ficticia en donde estamos pensando que el Sol está al medio y yo quiero saber cuál es la luminosidad afuera, en otro punto de la esfera. ¿Ya? En una esfera más grande quiero saber cuánto es el flujo en ese lugar y ese flujo se tiene que mantener, donde d cuadrado sería entonces el radio de esa esfera más grande. ¿Ya? Y de esta manera entonces nosotros podemos despejar la irradiancia en un punto más lejano al Sol, no en la fotósfera, en otro lado más lejos, por ejemplo en la Tierra. ¿Ya? Entonces podemos tener la irradiancia y vemos que es inversamente proporcional a la distancia al Sol, que sería en este caso de promedio en la distancia entre un planeta y el Sol, por ejemplo, y así podemos obtener la irradiancia. Entonces acá les muestro un ejemplo más gráfico, el Sol está aquí al medio, acá por ejemplo está la Tierra, y nosotros la irradiancia que llega acá, sabiendo que la luminosidad tiene que mantenerse constante, depende de la distancia entre el Sol y ese planeta, ¿ya? Entonces sí podemos calcular la irradiancia que llega a la superficie terrestre, a la Tierra. Entonces, la irradiancia que llega al planeta Tierra, en este caso, o al tope de la atmósfera, porque ya la atmósfera igual hace lo suyo, se calcula de la siguiente manera. En este caso, sería la luminosidad, que es 3.9 por 10 elevado a 26 watts, sobre 4pi de la distancia entre la Tierra y el Sol al cuadrado, y eso da en promedio 1360 watts por kilómetro cuadrado. O sea, es como la radiación que llega a la Tierra en forma de irradiancia. ¿Ya, chiquillo? Entonces pasemos al segundo ítem, que sería la parte de la radiación terrestre, que ya, la Tierra se calentó, como les comenté, gracias a la energía del Sol, y entonces la radiación terrestre es el segundo forzante del clima, y como les comento, nace en respuesta al calentamiento obtenido por la radiación solar. Se dice que el tipo de radiación y la cantidad de radiación emitida por la Tierra de vuelta hacia el espacio exterior va a depender directamente de su temperatura, porque nosotros vamos a tratar a la Tierra como un cuerpo negro. ¿Y qué es la radiación de cuerpo negro? Bueno, brevemente, la radiación de cuerpo negro se define como el campo de radiación de una cavidad cerrada. Acá hay un ejemplo en equilibrio termodinámico que va a ser determinada esta radiación únicamente por la temperatura de las paredes de la cavidad, ¿ya? Y todo este experimento que les comento está dado por una relación que se conoce como ley de Stefan-Boltzmann, en donde Stefan Boltzmann define la irradiancia igual a la constante de Stefan-Boltzmann, que está escrita aquí, por la temperatura elevado a 4 en Kelvin. Acuérdense que la temperatura acá siempre en Kelvin. Entonces, de esta manera nosotros podemos obtener la energía que emite la Tierra de vuelta hacia el espacio exterior en su forma de radiación. ¿Qué nos permite esta ley? Nos permite muchas cosas. Si es que nosotros la aplicamos para el Sol, por ejemplo, nosotros sabemos cuál es la irradiancia del Sol en la fotósfera, entonces reemplazamos esta irradiancia ahí, y gracias a eso podemos obtener la temperatura de emisión de la fotósfera, y gracias a eso podemos saber que el Sol emite su radiación con una temperatura aproximada de 6000 Kelvin, ¿ya? Eso es harto. En general, pero gracias a esta ley de Stefan Boltzmann podemos saber que la temperatura define la irradiancia, pero no solo define la irradiancia, sino también define el tipo de radiación que va a ser emitido por ese cuerpo. En este caso, como les dije, el Sol emite a una temperatura aproximada de 5780 y a esa temperatura le corresponde una emisión súper alta, una irradiancia alta. Sin embargo, acá se muestra en este gráfico la irradiancia, pero por cada longitud de onda, porque cada longitud de onda va a irradiar de distinta manera. Y el Sol va a irradiar radiación principalmente en el espectro de onda corta. Si se fijan acá, la longitud de onda en micrómetro entre 0 y 3, ese es el espectro de radiación del Sol. Acá está, por ejemplo, está el infrarrojo cercano, está la radiación visible y está la radiación ultravioleta principalmente. Por otro lado, la Tierra emite una temperatura mucho más baja que el Sol, en promedio a 255 Kelvin, y gracias a eso también la energía por longitud de onda también es mucho menor que la del Sol. Y podemos ver que el máximo, el pic de energía, está más o menos en los 15 micrómetros, o sea, esta longitud de onda es más larga, y por eso nosotros le llamamos radiación de onda larga, o radiación infrarroja, porque justo cabe más o menos en el espectro infrarrojo, en el espectro que les mostré al principio.
¿Ya? Entonces, volviendo a la radiación terrestre, ya le sacamos el jugo a la ley de Stefan Boltzmann, sacamos la temperatura del Sol, la temperatura de la Tierra. Ahora nos falta utilizar esta ley para ver cuál es la radiación terrestre que se emite de vuelta al espacio exterior. Bueno, nosotros para hacer el balance con la radiación que viene desde el Sol, con la radiación terrestre, consideramos que la Tierra va a emitir radiación utilizando la ley de Stefan Boltzmann, una irradiancia que depende de la constante de Stefan Boltzmann y que va a depender de la temperatura de la Tierra, ¿ya? Pero nosotros sabemos que la Tierra emite como una esfera. Si es que queremos ya hacer el balance empezamos a hacer el balance con la radiación del Sol, emite como una esfera hacia todos lados, como si tenemos una esfera y la Tierra emite hacia todos lados. Por lo tanto, nosotros vamos a definir que la radiación terrestre emitida, en comparación a la radiación que llega al Sol, va a ser la irradiancia, que se calcula con la ley de Stefan Boltzmann, por el área de la esfera con el radio de la Tierra. Entonces, ya empezando viendo el balance, la radiación emitida terrestre va a ser este valor de acá. Pero ¿cuál es la radiación que llega a la Tierra? La radiación solar. ¿Cómo llega? Bueno, a diferencia de la radiación terrestre que se emite como una esfera, la radiación solar llega así, chiquillos, como unas líneas paralelas de rayos solares. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Bueno, sucede que el Sol es tan grande y está tan lejos de la Tierra que el Sol casi que ni sabe que existimos. Entonces, para el Sol somos tan chiquititos que las líneas llegan así paralelas. Entonces, para el Sol, la Tierra es un círculo. La Tierra es como la sombra de esta esfera, entonces para el Sol nosotros somos el área de un círculo. Entonces, ¿cómo calculamos la radiación solar absorbida? Bueno, consideramos la radiación, que es la irradiancia solar que llega al tope de la atmósfera, por 1 menos alfa P, que es el albedo planetario. El albedo planetario es la reflectividad de la radiación solar, es decir, es todo lo que se devuelve hacia el espacio exterior porque se reflejó. ¿Ya, chiquillos? Es el albedo. Y por el área del círculo, que es para el Sol, como les digo, somos nada más que un círculo. Entonces, esta sería la radiación solar absorbida. Entonces, ¿por qué le puse balance de energía sin atmósfera? Porque ¿qué pasa si nosotros hacemos el balance solo considerando estos dos forzantes del clima? Nosotros sabemos que son 3, pero hagámoslo con 2. Bueno, ¿qué pasa? Como les digo, la radiación solar que llega a la Tierra lo va a hacer como un flujo de rayos paralelos entre sí. Entonces, o sea, nos van a ver como un área circular. Y acá repetí esto. Quizás iba a poner otra cosa ahí, bueno, no pesquemos, pero se lo voy a leer de nuevo. Entonces, por lo tanto, la cantidad de radiación solar que llega a la Tierra vamos a multiplicar por el área de un círculo. Ya. Ahí probablemente iba a escribir otra cosa, así que vamos a hablar del balance de energía sin atmósfera. Lo que iba a escribir ahí realmente era que para nosotros hacer el balance de energía tenemos que igualar la radiación terrestre, la radiación solar absorbida por la Tierra, que como les dije lo hacemos en forma de un círculo, igualarlo a la radiación terrestre emitida, que va a ser emitida como una esfera. Entonces, ¿qué son estos dos valores que obtuvimos en las dos diapositivas anteriores? Los igualamos. ¿Ya? Y luego de igualarlos, van a ir los pi, se nos van a ir algunos r, se nos van a ir los radios del planeta, y así nos va a quedar esta ecuación, en donde vamos a depender principalmente de la irradiancia solar que llega a la Tierra, el albedo, la constante de Stefan Boltzmann y la temperatura de emisión de la Tierra, que es lo que nosotros queremos obtener. ¿Ya? Y si es que nosotros despejamos la temperatura de emisión de la Tierra, ¿ya? De la siguiente manera, nosotros podemos ver que la Tierra, si es que hacemos un balance de energía sin considerar atmósfera, la Tierra tendría una temperatura superficial promedio de 255 Kelvin, o sea, menos 18 grados Celsius. ¿Ya? Pregunta. Yo sé que no estoy sin público hoy día, pero pregunta para la otra semana. ¿Tenemos una temperatura promedio de menos 18 grados Celsius en la superficie de la Tierra? No, no, o sea, lo único que estarían felices con esa temperatura son los osos polares. La verdad es que la temperatura de la superficie de la Tierra es mucho más alta que eso, así que el balance de energía sin atmósfera no es suficiente, necesitamos el tercer elemento. Así que esta fue mi super art attack que hice. Devuélvanme el calorcito, por favor.
Yo soy más veranista que inviernista, así que sí, devuélvame el calorcito. Claro, y acá está el oso polar estaría súper contento con menos 18 grados Celsius temperatura promedio global. Pero no, chiquillos, tenemos como 15 grados, así que tenemos que buscar ese otro culpable. ¿Y quién es? Bueno, el efecto invernadero. ¿Qué hace el efecto invernadero? Como les dije, tiene la capacidad de absorber completamente la radiación terrestre y volver a reemitirla. Este es un caso ideal en donde les voy a mostrar qué pasa si es que agregamos una capa, porque en general la atmósfera es muy compleja, pero les voy a mostrar qué pasa si es que nosotros agregamos efectivamente una capa que también se comporte como cuerpo negro, es decir, absorba toda la radiación terrestre y la reemita, de modo que ahora tengamos otra entrada más. Tenemos la entrada del sol y aparte vamos a tener otra entrada de energía que va a ser la entrada de energía en forma de radiación de onda larga que va a ser emitida por la atmósfera de vuelta. Entonces, si nosotros metemos eso nuevamente en la ecuación, vamos a tener que el efecto invernadero va a, o sea, aquí hay que hacer unos manejes matemáticos que probablemente ustedes vayan a tener que ver en el libro y quizás podemos repasar la otra semana, en donde vamos a ver que, fíjense que acá la temperatura del aire tiene otra nomenclatura, o sea, ahora se agregó otra temperatura, no solamente tenemos la temperatura superficial, sino que ahora tenemos la temperatura del aire. ¿Ya? Entonces se dice que la radiación que llega desde el Sol va a ser igual a la radiación emitida por el aire y eso va a ser igual a la radiación de emisión, que ese es el balance, este de acá abajo es el balance de energía acá, arriba de la atmósfera. Ahora se hacen hartos balances, no sé si uno solo. Entonces acá arriba de la atmósfera tenemos que la temperatura de la radiación que llega desde el Sol va a ser igual a la temperatura de emisión del aire, que como sabemos es igual a la temperatura superficial, ¿ya? Esta temperatura de emisión es la temperatura de emisión del planeta, o sea, del tope de la atmósfera. Por eso TE. Yo sé que es medio confuso, pero si tienen dudas lo vemos la otra semana y ustedes me van hablando. Entonces, gracias a este tejemaneje matemático, nuevamente hacemos el balance, pero lo hacemos en la superficie y nosotros sabemos que la temperatura superficial va a ser igual a 2 veces la temperatura del aire, ¿ya? Que es esto de acá. Y por lo tanto vamos a poder determinar que la temperatura superficial va a ser igual a la temperatura, 2 veces la temperatura de emisión de la Tierra. Y si reemplazamos este valor, vamos a ver que, considerando el valor que encontramos previamente, vamos a ver que la temperatura superficial del aire va a ser igual a 30 grados Celsius, la temperatura media de la Tierra. ¿Es verdad eso? Ya saben que no es verdad porque ya les dije que es 15. O sea, el efecto invernadero ficticio que hicimos acá, este ejemplo está explicado en el Hartman, creo. Y este ejemplo lo que hace es que es súper estricto porque hace que la atmósfera sea como un cuerpo negro, o sea, que todo lo que absorba lo reemita. Y eso no ocurre realmente, chiquillos. En realidad acá hay unas ventanas en donde algunos gases absorben más que otros, algunas ventanas en donde un gas absorbe y otro sí, entonces esto es mucho más dinámico, yo se los voy a mostrar, entonces acá como lo hicimos tan estricto, así como que todo se absorbe y todo se remite, no es real, ¿ya? Entonces estos 30 grados, es broma, ya no, este personaje no quiere que juguemos más con su forma de vivir. Él quiere vivir con sus 15 grados Celsius. Nosotros ahora le pusimos una capa de atmósfera, pero una atmósfera muy estricta que absorbía toda la radiación y la reemitía igual de vuelta, o sea, casi mucho calor de vuelta. Y eso hizo que tuviéramos una temperatura promedio de 30 grados, o sea, muérete de calor. ¿Ya, chiquillo? Así que, claro, vamos viendo, traten de entender esta ecuación, véanlo en el libro, es importante porque probablemente vayamos a evaluar estos modelos con otras capas, ¿ya? Entonces, claro. Bueno, como les dije, el efecto invernadero no es perfecto, como les dije, no es que toda la atmósfera absorba todo y lo emita todo.
Este efecto invernadero es generado solo por algunos gases de la atmósfera. Si vemos la composición atmosférica, los principales dos gases que componen la atmósfera es el nitrógeno y el oxígeno, que entre los dos tienen un 99% de contribución a la composición atmosférica. Luego vienen otros gases que son más pequeños, que entre todos hacen el 1% restante, y dentro de estos gases traza, que se llaman, está el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono, entre otros, pero estos que están en negrito son los llamados gases de efecto invernadero, es decir, son los gases que tienen la capacidad de poder absorber radiación terrestre y reemitirla. ¿Ya? El gas de efecto invernadero más efectivo como efecto invernadero en general es el vapor de agua. Sin embargo, el gas que más daño produce por la alteración de su cantidad en la atmósfera es el CO2, porque tiene un tiempo de residencia muy alto, que va entre los cientos a algunos miles de años. O sea, todo lo que nosotros emitamos de CO2 a la atmósfera se demora entre cientos hasta 2000 años en poder volver a salir de la atmósfera, salir de CO2 en forma de vapor, perdón, en forma de gas, a sus sumideros naturales. Entonces, por eso el CO2 es el más dañino. El H2O en general, el ciclo del agua es súper rápido, el tiempo de residencia en 10 días, el agua subió como vapor y bajó como agua. Entonces el CO2, el H2O, al ser un gas de efecto invernadero más importante, no tiene un efecto negativo como lo tiene el CO2 y el metano. Bueno, como nosotros sabemos, en el espectro electromagnético, acá está en las distintas longitudes de onda, la radiación solar está como por acá, esta curva está normalizada, pero en general acuérdense que esta energía era mucho más alta la de la Tierra, y en este caso podemos ver que, por ejemplo, acá abajo se observa la absorción de los distintos gases, ¿ya? En este caso, de los distintos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Este está en el nivel del suelo y este está a 11 kilómetros de altura. Vemos que cuando la radiación cruza cuando la radiación solar, en este caso, veamos la solar, cruza la atmósfera hasta el suelo, podemos ver que la absorción es casi cero. O sea que la radiación terrestre llega casi entera a la superficie terrestre, porque los gases que tiene la atmósfera no le hacen ni cosquilla. O sea, la radiación solar es casi la atmósfera es casi transparente para la radiación solar. ¿Por qué digo casi? Porque el ozono que está acá y un poco el oxígeno absorben en longitudes de onda más cortas. O sea, el ozono es lo que absorbe todo este pedazo de radiación, que es justo la radiación ultravioleta. O sea, el ozono nos protege bastante. Vámonos a la radiación terrestre. ¿Qué pasa aquí? Aquí, bueno, acá ocurre todo lo contrario. Cuando la radiación terrestre cruza toda la atmósfera, esta es absorbida altamente por algunos gases, ¿ya? Acá está principalmente, podemos mostrar el H2O, como les dije, será el más efectivo. Está el metano, está también el ozono, y acá está, por ejemplo, fuertemente el CO2. Acá también está fuertemente este era el óxido nitroso, el ozono, y acá adivinen qué de nuevo, el H2O. O sea, el agua absorbe bastante. Y eso lo podemos notar, por ejemplo, en una noche nublada, ¿ya? Las noches nubladas son más cálidas que las noches despejadas, chiquillos. ¿Por qué? Porque está tan nublado, hay tanta agua arriba, tanto agua líquida como vapor de agua, que la radiación que se emite en la noche en la Tierra, porque en la noche igual se emite radiación desde la Tierra, no llega radiación solar, pero igual se emite para afuera. Toda esa radiación la agarra el vapor de agua y la devuelve. Entonces las noches nubladas son más cálidas que las despejadas. De hecho, si van al desierto de Atacama, en el desierto de Atacama en el día hace mucho calor, porque la atmósfera es casi transparente, porque no tiene vapor de agua. Allá no hay nada de vapor de agua en la atmósfera. Entonces pasa el sol nomás, no tiene ninguna fuente que lo refleje así de vuelta, hace mucho calor. Y en la noche pasa todo lo contrario, toda la radiación terrestre que se emite, porque quedó caliente ese suelo, toda la radiación terrestre que se emite se pierde, porque no hay gas en la atmósfera que la agarre de vuelta y que la traiga, como el vapor de agua. O sea, está el CO2 y cosas relacionadas con el cambio climático, pero el vapor de agua, que es el más efectivo, no está. Entonces las noches en el desierto de Atacama son terriblemente frías, porque todo se pierde. Bueno, eso es un ejemplo. Entonces, así de complejo es el efecto invernadero, y por eso no llegamos tan fácil a estos 15 grados Celsius, ¿ya? Bueno, y como les comenté, ¿se acuerdan que empezamos con
con un círculo que tenía una flecha que entraba y otra que salía, y les dije que en realidad no era tan fácil. Bueno, en general, este es el balance de energía de la Tierra, ¿ya? En distintas capas. Está, por ejemplo, el balance de energía en el tope de la atmósfera, está el balance de energía superficial, que ya vamos a llegar a ese. Y, bueno, contarles que también, ¿por qué la temperatura de la Tierra no es 30 grados considerando un efecto invernadero? Porque nos faltan flujos, chiquillos. Cuando ya llegamos nosotros a la superficie de la Tierra, se suman otros flujos que se llaman flujos superficiales, que se llama el flujo de calor latente y el flujo de calor sensible, que lo que hacen es quitarle energía a la Tierra mediante procesos de cambio de fase como la evaporación o mediante calentamiento principal de la superficie y, por ejemplo, con otras formas de transporte de energía, como por ejemplo la conducción, ¿ya? Entonces estos dos gases le quitan energía a la superficie terrestre y eso hace que baje un poquito más la temperatura y son los que vamos a ver la otra clase. Pero bueno, con lo que vimos en esta clase sabemos que el Sol, mediante radiación de onda corta, porque tiene una temperatura como de 6000 Kelvin, emite radiación y esa radiación llega a la Tierra. Esa radiación depende de la distancia con el Sol. Vimos que la irradiancia era como 1360 watts por kilómetro cuadrado y de toda esa irradiancia que llega la superficie terrestre absorbe 160, o sea, de los 340 la superficie terrestre absorbe 160. ¿Qué pasa con lo otro? Más o menos 75 y 25, o sea, 100, o sea, un tercio de estos 340 es reflejado de vuelta hacia el espacio exterior, principalmente por las nubes y por la superficie. Las nubes son súper reflectivas, chiquillos. ¿Ya? Es un 30% más o menos de este 340. ¿Ya? Otros 80 son absorbidos por la atmósfera, como les dije, el espectro ultravioleta es absorbido por el ozono, así que esos 80 de energía se quedan acá, y así solo 160 llegan a la superficie. Ya. Por otro lado, como les comenté, estaba la radiación terrestre que en respuesta a este calentamiento la Tierra se calienta, tiene una temperatura y se emite de vuelta al espacio exterior. Entonces, en este caso, la Tierra emite 376. De esos 376, hay una ventana chiquitita, o sea, casi toda se absorbe por la atmósfera. Hay una ventana bien chiquitita que se escapa directo al espacio exterior, que es una ventana de radiación terrestre, que sería como sería como a ver dónde, como acá, como esa ventanita y esta de acá, ahí no hay ningún gas que absorba, entonces eso poquito se va. Y casi todo lo demás es absorbido por la atmósfera y reemitido, ya sea de vuelta hacia la superficie terrestre, esta back radiation 345, la atmósfera devuelve, o sea, es súper importante el efecto invernadero, y también se reemite de vuelta hacia el espacio exterior otro porcentaje. Si se fijan, lo que se emite hacia abajo es distinto a lo que se emite hacia arriba. ¿Por qué? Bueno, no me van a responder, pero yo les respondo. Porque la temperatura del tope de la atmósfera es menor que la temperatura de la base de la atmósfera. Y el tope de la atmósfera está más frío, porque la temperatura disminuye con la altura. Entonces, como está más frío, por la ley de Stefan Boltzmann, se emite menos radiación. ¿Bien? Está todo conectado. Entonces, al final se suma todo, se suma la ventana más esto y la radiación que sale es 239. ¿Ya, chiquillo? Por otro lado, entonces, la Tierra absorbe 345, emite 396 y absorbe 160. Y también por los flujos superficiales emite 20 y emite 88 por estos distintos flujos superficiales. Entonces, el neto de este balance es que se gana 0.6, según este balance, pero claro, 0.6 no es nada, pero eso sería más o menos. Revisen este esquema, traten de entenderlo. Si tienen dudas, también me las juntan para la próxima clase, en relación a los cálculos, en relación a algún concepto, cualquier cosa, pero bueno, este sería entonces el balance de energía general. Como les dije, puede ser en el tope de la atmósfera, puede ser en la atmósfera o en la superficie. Nosotros hoy día vimos en el tope de la atmósfera y después vimos con una atmósfera. Vimos los distintos casos, las temperaturas de emisión que tendría en cada caso la superficie terrestre o el planeta Tierra, dependiendo de dónde se emita.
etcétera. Pero bueno, como les digo acá, es más complejo de lo que creemos y espero sus dudas para el próximo lunes. Esta clase la están viendo el martes, aunque yo la estoy grabando un domingo. Así que, bueno, espero que haya quedado todo claro y con gusto los veo el próximo lunes. Eso, chao, chao.